La cocina siempre fue mi santuario. No es una exageración, es la verdad más pura que conozco. Otros hombres tienen sus talleres, sus cuevas de hombre con consolas de videojuegos y sofás de cuero gastado. Yo tenía mi cocina. Un espacio de azulejos blancos y brillantes, encimeras de granito negro que siempre estaban frías al tacto y el cálido abrazo de la madera de nogal de mis gabinetes. Cada olla, cada sartén, cada cuchillo tenía su lugar, su propósito. Eran extensiones de mis manos, herramientas para traducir amor en sabor. Para mí, cocinar nunca fue una tarea, era una forma de decir te quiero, estoy aquí, me importas. Y todo lo que cocinaba, cada plato que perfeccionaba, era para ella. Para Sofía. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura que a ambos nos aburría mortalmente. Ella dibujaba en los márgenes de su cuaderno pequeñas caricaturas de nuestro profesor Calvo. Yo escribía recetas. Un día, vio que estaba esbozando los pasos para un risotto de champiñones perfecto. Se rió, una risa que sonaba como campanitas de viento en un día de verano. ¿De verdad prefieres pensar en comida que en Dostoyevsky?, me preguntó. La comida es más honesta, le respondí. Y esa fue nuestra primera conexión real. La invité a cenar a mi diminuto apartamento de estudiante. Le preparé ese mismo risotto. Mientras comía, con los ojos cerrados para saborear mejor, supe que estaba perdido. Supe que pasaría el resto de mi vida tratando de recrear esa expresión de pura felicidad en su rostro. Y lo hice. Durante 10 años, lo hice. Nuestro amor creció y maduró entre el aroma del ajo salteado y la albahaca fresca. Cuando nos mudamos a nuestra primera casa juntos, la cocina fue lo primero que remodelamos. Gasté una parte considerable de mis ahorros en un horno de convección de 6 quemadores y en un juego de cuchillos japoneses que cortaban el aire. Sofía bromeaba diciendo que yo amaba más a mi batidora de pie que a ella, pero lo decía con una sonrisa, mientras robaba un trozo de masa cruda de galletas. Cada mañana, me levantaba antes que ella para prepararle el café exactamente como le gustaba, con una pizca de canela y leche de avena espumada. Le dejaba el desayuno listo antes de irme a mi trabajo como diseñador gráfico, un trabajo que pagaba las cuentas pero que no alimentaba mi alma. Mi alma se alimentaba aquí, en este espacio de 20 metros cuadrados. Los fines de semana eran sagrados. El sábado por la mañana íbamos al mercado de agricultores. Ella sostenía la canasta mientras yo seleccionaba los tomates más rojos, los pimientos más brillantes, el perejil más fresco. Hablaba con los vendedores como si fueran viejos amigos, discutiendo sobre la temporada de espárragos o la mejor manera de cocinar una alcachofa. Sofía se apoyaba en mí, riendo de mi intensidad, pero yo sabía que le encantaba. Le encantaba ser parte de ese ritual. Por la noche, la cocina se convertía en nuestro escenario. Poníamos música, abríamos una botella de vino y cocinábamos juntos. O, más bien, yo cocinaba y ella me hacía compañía, robando aceitunas del frasco y contándome su semana en el bufete de abogados. Su trabajo era estresante, lleno de plazos imposibles y jefes exigentes. Yo veía mi cocina como el antídoto, el lugar donde ella podía descomprimirse, donde el mundo exterior y sus presiones se desvanecían con el vapor de una olla de pasta hirviendo. Nuestras cenas eran legendarias entre nuestro círculo de amigos. Sobre todo para Marco. Marco era mi mejor amigo desde la infancia. Crecimos juntos, fuimos el padrino en la boda del otro. Él era el hermano que nunca tuve. Cuando le presenté a Sofía, conectaron al instante. La elegiste bien, hermano, me dijo, dándome una palmada en la espalda. Es inteligente, divertida y, por Dios, aprecia tu comida. Y era verdad. Marco era el fan número 1 de mi cocina. Siempre estaba lleno de elogios. Leo, esto es mejor que cualquier restaurante, decía con la boca llena de mi lasaña. Deberías abrir tu propio lugar. Yo sería tu primer inversor. Yo simplemente me reía. No quería un restaurante. No quería convertir mi pasión en una obligación. Mi cocina era para mi familia, para mis amigos, para Sofía. Marco estaba pasando por un divorcio complicado y, naturalmente, nuestra casa se convirtió en su refugio. Venía a cenar 3 o 4 veces por semana. Se sentaba en el taburete de la isla de la cocina, con un vaso de whisky en la mano, mientras yo preparaba la cena. Escuchaba sus lamentos sobre su exesposa, sobre los abogados, sobre la soledad. Sofía y yo lo apoyamos incondicionalmente. Para eso están los amigos, le decía a ella, frotándole el hombro con empatía. Yo asentía, picando cebollas, sintiendo una punzada de orgullo por la mujer compasiva y maravillosa con la que me había casado. Me sentía bien de poder ofrecerle a mi amigo un plato de comida caliente y un oído atento. Nuestra cocina era un refugio para él también. Un lugar seguro. O eso creía yo. La primera grieta en mi paraíso fue casi imperceptible. Una astilla tan pequeña que apenas la noté. Fue un martes por la noche. Sofía había dicho que trabajaría hasta tarde en un caso importante. Marco había cancelado la cena a último minuto, diciendo que se sentía mal.
Estaba solo en casa, experimentando con una nueva receta de pan de masa madre. La casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del horno. Alrededor de las 9, me di cuenta de que nos habíamos quedado sin sal de mar, la que venía en escamas gruesas y que a Sofía le encantaba espolvorear sobre el aguacate. Sabía que había un frasco nuevo en la despensa del fondo, una de esas que compras y olvidas. Mientras rebuscaba detrás de latas de tomates y paquetes de legumbres, mi mano rozó algo pequeño y frío. Una cajita. La saqué. Era un encendedor de metal, de esos elegantes y recargables. No era mío. Yo no fumaba. Sofía tampoco. Y definitivamente no era el tipo de encendedor barato que usarías para las velas. Este era pesado, de plata pulida, con un grabado desgastado en un costado. Una pequeña letra M. Mi corazón dio un vuelco estúpido. M. Marco. Él fumaba ocasionalmente, puros, cuando estaba estresado. Recordé haberlo visto con un encendedor similar hacía meses. ¿Por qué estaría esto en el fondo de mi despensa? Mi mente, lógica y racional, buscó una explicación. Quizás se le cayó la última vez que estuvo aquí. Quizás buscaba un bocadillo y se le resbaló del bolsillo. Sí, eso tenía que ser. Lo dejé sobre la encimera y traté de olvidarlo. Pero fue como intentar ignorar una piedra en el zapato. Una incomodidad persistente. ¿Qué hacía él hurgando en mi despensa? ¿Y por qué Sofía no me dijo nada? Ella era meticulosa con el orden de la despensa. Habría encontrado el encendedor. Los días siguientes, me convertí en un detective en mi propia casa. Odiaba a la persona en la que me estaba convirtiendo. Analizaba cada palabra, cada gesto. El jueves, Sofía llegó a casa oliendo débilmente a humo de cigarro. Cuando se lo mencioné, se encogió de hombros. Ah, sí. Fui a tomar algo con unas colegas del trabajo después de la oficina. Una de ellas fuma como una chimenea, dijo con demasiada naturalidad. No mencionó a Marco. Pero por la tarde, mientras revisaba mi correo, vi un correo de notificación de nuestra tarjeta de crédito compartida. Una alerta de un cargo en un bar al otro lado de la ciudad, un lugar al que nunca íbamos. El cargo era de las 7:30 de la tarde. La hora en que ella supuestamente estaba tomando algo con colegas. La curiosidad me mataba. Busqué el nombre del bar en Instagram. Y allí estaba. En las historias etiquetadas del lugar, una foto de grupo subida por un desconocido. Y en el fondo, borrosos pero inconfundibles, estaban Sofía y Marco. Juntos. Ella le tocaba el brazo, riendo. El aire se me escapó de los pulmones. No estaban con un grupo de colegas. Estaban solos. Me mintió. ¿Por qué? ¿Por qué mentir sobre algo tan simple como tomar una copa con nuestro mejor amigo? La pregunta resonó en mi cabeza, un eco oscuro y feo. Llamé a Marco. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te sientes?, le pregunté, mi voz forzadamente casual. Mucho mejor, gracias, respondió. Solo necesitaba descansar. Ayer estuve todo el día en cama viendo películas. Otra mentira. Directa, sin vacilar. El mundo bajo mis pies comenzó a sentirse menos sólido. Ese fin de semana, actué como si nada. Fuimos al mercado, como siempre. Pero ya no sentía la misma alegría. El rojo de los tomates parecía opaco. El aroma del cilantro, menos vibrante. Mientras Sofía escogía un manojo de flores, la observé. Observé la forma en que su teléfono vibraba y cómo lo miraba de reojo, con una pequeña sonrisa secreta. Observé cómo se tensaba ligeramente cuando yo me acercaba. El sábado por la noche, organicé una cena. Invité a Marco, por supuesto. Quería verlos juntos. Quería ver si podía detectar algo en su interacción, alguna señal que confirmara la fea sospecha que se estaba enquistando en mi corazón. Preparé osobuco, un plato que requiere horas de cocción lenta, horas de dedicación. Mientras la carne se ablandaba en el vino tinto y el caldo, mi ansiedad crecía. Marco llegó primero, trayendo una botella de vino caro. Para el chef estrella, dijo, con su habitual sonrisa fanfarrona. Me abrazó. Sentí repulsión. Cada una de sus palabras de elogio sobre el aroma que llenaba la casa sonaba hueca, falsa. Sofía bajó las escaleras unos minutos después. Llevaba un vestido rojo que le había regalado por nuestro aniversario. Se veía hermosa. Y mi corazón se partió un poco más. Durante la cena, fueron la imagen de la normalidad. Hablaron, rieron. Marco se quejó de su ex. Sofía le ofreció consejos legales. Me felicitaron por la comida. Leo, te superaste a ti mismo. Esto es increíble, dijo Sofía, mirándome a los ojos. Su mirada era cálida, afectuosa. Por un momento, me sentí como un idiota paranoico. Quizás estaba imaginando todo. Quizás había una explicación lógica para el encendedor, para la mentira sobre el bar. Quizás solo intentaban proteger mis sentimientos, sabiendo que yo estaba estresado con el trabajo.
Pero entonces, ocurrió. Estábamos en la cocina, recogiendo los platos. Yo estaba en el fregadero, de espaldas a ellos. Sofía estaba a mi lado, secando una copa de vino. Marco estaba apoyado en la isla, terminando su copa. Creían que no estaba prestando atención, concentrado en el agua y la espuma. Pero vi su reflejo en la oscura ventana sobre el fregadero. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible. La mano de Marco se deslizó por la encimera y rozó la de Sofía. Y por una fracción de segundo, los dedos de ella se entrelazaron con los de él. Un toque íntimo, familiar, secreto. Duró menos de 2 segundos. Luego retiraron las manos, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi. El agua del grifo seguía corriendo, pero no la oía. El único sonido en mi cabeza era un zumbido agudo y ensordecedor. Sentí que el plato que sostenía se resbalaba de mis manos enguantadas. Se estrelló contra el fregadero con un ruido metálico que los hizo saltar a ambos. Leo. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, su voz llena de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Sí, logré decir, mi garganta apretada. Solo, se me resbaló. Pero sabía que no era solo un plato lo que se había roto en ese instante. Era mi confianza. Mi matrimonio. Mi amistad. Mi santuario. Mi cocina, el lugar donde yo traducía el amor en comida, se había convertido de repente en la escena de un crimen, en el escenario de la más profunda de las traiciones. Y ellos dos, las personas que más amaba y en las que más confiaba en el mundo, me miraban con rostros de inocencia mientras mi mundo se hacía añicos a sus pies, tan roto como la porcelana en el fondo de mi fregadero. La duda ya no era una sospecha. Era una certeza helada que se instaló en mis huesos. Y en el reflejo de la ventana, vi mi propio rostro, el de un extraño, y supe que ya nada volvería a ser igual. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad, sin importar lo fea que fuera. Y estaba dispuesto a profanar mi propio santuario para encontrarla. La semana que siguió fue la más larga y tortuosa de mi vida. Vivía en una especie de niebla, una disonancia cognitiva constante. Mi cuerpo se movía en piloto automático, iba al trabajo, asistía a reuniones, sonreía a mis colegas. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en casa, en mi cocina, reproduciendo una y otra vez ese reflejo en la ventana. El roce de sus dedos. Un gesto tan pequeño, tan cargado de una intimidad que no me pertenecía. Cada vez que Sofía me besaba al despedirse, sentía el frío del metal en mi piel. Cada vez que me llamaba amor, la palabra sonaba extraña, como si estuviera doblada de un idioma extranjero. El insomnio se convirtió en mi compañero nocturno. Me quedaba despierto en la cama, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y me preguntaba cómo podía dormir tan profundamente. ¿No sentía el peso de la traición? ¿O era yo el que estaba equivocado? ¿Estaba volviéndome loco, construyendo un castillo de paranoia sobre un gesto insignificante? La duda era un veneno lento. Necesitaba saberlo. La incertidumbre me estaba devorando desde dentro, haciendo que cada comida que preparaba tuviera un sabor amargo a ceniza. Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca en mi vida pensé que consideraría. Se sentía como una violación, un acto de desesperación que cruzaba una línea moral de la que no estaba seguro de poder volver. Compré una cámara espía. Una de esas cosas diminutas, disfrazada de cargador de teléfono USB. Me sentí sucio solo con tenerla en la mano. El día que llegó el paquete, lo escondí en el garaje como si fuera contrabando. Esperé a que Sofía se fuera a trabajar. Mis manos temblaban mientras abría la caja. El dispositivo era más pequeño de lo que imaginaba. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando mi propia autodestrucción. ¿Realmente iba a hacer esto? Caminé hacia la cocina. Mi cocina. Mi santuario. Se sentía como si estuviera a punto de profanar un lugar sagrado. Elegí un enchufe en la pared, uno que estaba parcialmente oculto detrás del frutero en la encimera. Tenía un ángulo de visión perfecto de toda la isla y la mayor parte del espacio. Conecté el cargador. Una pequeña luz azul parpadeó y luego se apagó. Estaba activo. Conectado al wifi de la casa, transmitiendo en directo a una aplicación en mi teléfono. La sensación de náuseas fue abrumadora. Me sentí como el villano de mi propia historia. Pero la necesidad de saber, la necesidad de arrancar la verdad de raíz, era más fuerte que mi culpa. Los primeros 2 días fueron una tortura de normalidad. Revisaba la aplicación compulsivamente desde mi oficina. Veía a Sofía entrar en la cocina por la mañana para tomar el café que yo le había preparado. La veía por la noche, calentando las sobras de la cena que yo había cocinado. No había nada. Empecé a sentirme como un tonto. Un monstruo celoso que había violado la privacidad de su esposa sin motivo. Casi me convencí de quitar la cámara. Casi. El miércoles por la tarde, Sofía me envió un mensaje de texto. Amor, voy a salir hasta tarde. Cena de trabajo con un cliente importante.
No me esperes despierto. Te quiero. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Ok, cuídate. Yo también te quiero, respondí. La mentira se sentía pegajosa en mi boca. Me senté en mi escritorio, incapaz de concentrarme. El icono de la aplicación de la cámara me llamaba. Lo abrí. La cocina estaba vacía. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando todo de un tono anaranjado y melancólico. Durante una hora, no pasó nada. Vi las sombras alargarse. Me sentí estúpido. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando la puerta trasera, la que daba al jardín, se abrió. No era Sofía. Era Marco. Entró en mi cocina como si fuera suya. Miró a su alrededor, luego sacó su teléfono y escribió un mensaje. Un minuto después, Sofía entró por la misma puerta. No llevaba su traje de trabajo. Llevaba vaqueros y una camiseta, ropa casual. No venía de una cena de negocios. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Observé, paralizado, la pantalla de mi teléfono, que se había convertido en una ventana a la demolición de mi vida. Se movían por mi cocina con una familiaridad que me heló la sangre. Sofía fue directamente a la nevera y sacó una botella de vino blanco, mi vino blanco. Marco abrió uno de mis gabinetes, sacó 2 copas, las nuestras, las que nos regalaron en nuestra boda, y las puso sobre la isla. No hablaban mucho. No necesitaban hacerlo. Sus movimientos eran fluidos, sincronizados, como un baile que habían practicado muchas veces. Él se acercó a ella por detrás mientras abría el vino. Le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Vi cómo la mano de Sofía cubría la suya sobre su estómago. Se quedaron así un momento. Luego él le susurró algo al oído y ella se rió, una risa suave e íntima que nunca había escuchado antes. Era diferente de la risa que compartía conmigo. Esta era cómplice. Secreta. Me quedé sin aire. Era como ver una película de terror protagonizada por las personas que más amaba. Cada detalle era una puñalada. El hecho de que estuvieran en mi cocina, usando mis cosas, bebiendo mi vino. Este no era un encuentro sórdido en un hotel anónimo. Era una invasión. Estaban profanando el corazón de nuestro hogar, el epicentro de nuestro amor y nuestra historia. Marco empezó a sacar ingredientes de la despensa y la nevera. Pimientos, cebollas, un paquete de pechugas de pollo. Se movía con confianza, abriendo los cajones donde guardaba las especias, cogiendo mis cuchillos del bloque de madera. Y entonces lo entendí. No solo estaban usando mi cocina como su nido de amor. Él estaba cocinando para ella. En mi cocina. Usando mis herramientas. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que casi me reí. Era una burla directa a todo lo que yo era, a la forma en que yo le expresaba mi amor. Observé, con una mezcla de horror y fascinación morbosa, cómo picaba las verduras en mi tabla de cortar. No tenía mi técnica, sus movimientos eran torpes, pero lo hacía. Sofía estaba sentada en el taburete, bebiendo vino, observándolo con una adoración que me revolvió las entrañas. La misma mirada que solía dirigirme a mí cuando yo cocinaba para ella. Hablaban en voz baja. La aplicación no captaba el audio con claridad, solo murmullos. Pero no necesitaba oír las palabras. Sus cuerpos lo decían todo. La forma en que ella se inclinaba hacia él. La forma en que él se detenía para rozarle la mejilla con el dorso de la mano. En un momento dado, él se cortó el dedo con uno de mis cuchillos. Soltó una pequeña maldición. Sofía se levantó de un salto, lo llevó al fregadero, abrió el grifo y le lavó la herida con una ternura que me quemó los ojos. Abrió el botiquín que teníamos junto a la ventana, sacó una tirita y se la puso con cuidado en el dedo. Luego, le besó la punta del dedo. Un beso pequeño, maternal, íntimo. Y después de ese beso, él la atrajo hacia sí y la besó en los labios. Fue un beso largo y apasionado. No fue un error, no fue un momento de debilidad. Fue un beso de 2 personas profundamente involucradas, cómodas en su traición. Se besaron allí mismo, junto a mi fregadero, con el agua todavía corriendo, rodeados por el desorden de los ingredientes que él iba a usar para cocinarle en mi cocina. Cerré la aplicación. No podía ver más. Lancé mi teléfono contra la pared de mi oficina. Se estrelló contra el yeso y cayó al suelo con la pantalla rota. Me quedé mirando el punto del impacto, jadeando. No sentía rabia. No todavía. La rabia vendría después. Lo que sentía era un vacío. Un agujero negro y frío que se abría en mi pecho, absorbiendo todo el aire, toda la luz, todo el calor. Cada recuerdo feliz que tenía con ella en esa cocina se corrompió en un instante. Nuestras risas, nuestras conversaciones, nuestros rituales, todo estaba manchado. La imagen de ellos besándose estaba grabada a fuego en mi cerebro. No sabía qué hacer. ¿Ir a casa y enfrentarlos? ¿Gritar, romper cosas, exigir una explicación que ya conocía? No. Eso era lo que ellos esperarían.
Sería una escena fea y desordenada. Les daría el poder. Me convertiría en el marido histérico y engañado. Y de alguna manera, en medio de todo ese dolor, una extraña calma comenzó a asentarse sobre mí. Una claridad gélida y afilada. Esto no era solo una infidelidad. Era una humillación calculada. Marco no solo quería a mi mujer. Quería mi vida. Quería pararse en mis zapatos, en mi cocina, y demostrar que podía hacerlo mejor. Y Sofía se lo estaba permitiendo. Estaba participando activamente en mi aniquilación. No. No iba a darles la satisfacción de una confrontación impulsiva. Si mi cocina iba a ser el escenario de mi traición, entonces también sería el escenario de mi retribución. No con violencia. No con gritos. Con algo mucho más metódico. Algo que ellos nunca verían venir. Recogí mi teléfono roto del suelo. La pantalla estaba destrozada, pero aún funcionaba. Guardé el video. La prueba. El arma. Conduje a casa mucho más tarde, cuando supe que ya se habría ido. Entré en mi casa y el olor me golpeó de inmediato. El olor a pimientos y cebollas salteadas. El olor a pollo cocinado. El olor de la traición. Entré en la cocina. Estaba impecable. Habían limpiado. Los platos estaban lavados y guardados. La encimera brillaba. Si no fuera por el olor persistente en el aire, sería como si nunca hubieran estado allí. Pero yo lo sabía. Sabía lo que esas paredes habían presenciado. Sofía estaba en el sofá, fingiendo leer un libro. Hola, amor, dijo, levantando la vista. Su sonrisa era perfecta. ¿Qué tal la cena de trabajo? Larga, respondí, mi voz sonando extrañamente calmada. ¿Y tú? ¿Qué cenaste? Ella vaciló solo una fracción de segundo. Oh, no tenía mucha hambre. Solo me comí una ensalada. La mentira fue tan descarada, tan insultante, que sentí una oleada de poder. Ya no era la víctima ignorante. Ahora yo tenía el control. Tenía el secreto. Asentí, forzando una sonrisa. Bueno, voy a prepararme algo rápido. Fui a la cocina, mi cocina, y abrí la nevera. Y allí, en un recipiente de Tupperware, estaban las sobras. El pollo con pimientos que él le había cocinado. Lo habían guardado para mí. La audacia, la absoluta falta de respeto, era asombrosa. Saqué el recipiente. Lo miré. Luego la miré a ella, que seguía sonriendo desde el sofá. En ese momento, nació un plan en mi mente. Un plan terrible y hermoso. Un plan que se serviría frío. La cena aún no había terminado. La verdadera cena, la última cena, estaba a punto de empezar. Y yo sería el chef. El plan tardó 2 semanas en tomar forma. 2 semanas en las que me convertí en el mejor actor que el mundo haya conocido. Viví una doble vida con una disciplina casi psicopática. Por fuera, era el mismo Leo de siempre. El marido atento, el amigo leal. Preparaba el café de Sofía por la mañana, le preguntaba por su día por la noche. Escuchaba las quejas de Marco sobre su divorcio con una paciencia de santo. Pero por dentro, era una máquina de hielo y cálculo. Cada gesto de afecto de ellos era una daga que yo guardaba. Cada mentira, una pieza más en el rompecabezas de mi venganza. Pasé esas 2 semanas observando, recopilando más pruebas. Dejé la cámara donde estaba. Grabé 2 encuentros más. Siempre los miércoles. Era su ritual. Su día sagrado de traición en mi santuario. Descubrí que no solo cocinaban. A veces, simplemente se sentaban en la isla, bebiendo vino y hablando durante horas. Otras veces, otras veces hacían cosas que me revolvían el estómago, apoyados contra el mismo granito donde yo amasaba el pan para nuestra mesa. Cada fotograma era un combustible para la fría llama que ardía en mi interior. También recuperé los mensajes de texto de un viejo teléfono que Sofía guardaba en un cajón, utilizando un software de recuperación de datos. Descubrí que esto no era algo nuevo. Llevaban casi un año. Un año entero de mentiras, de miradas robadas y de planes secretos. Un año en el que yo, el idiota feliz, les preparaba cenas mientras ellos se reían de mí a mis espaldas. El clímax de mi plan, por supuesto, tenía que ser una cena. No podía ser de otra manera. Tenía que ser en la cocina. El escenario de todos los crímenes. La llamé cena de celebración. Cuando me preguntaron qué celebrábamos, sonreí y dije, la amistad. Para agradecerles a ambos por estar ahí para mí, especialmente a ti, Marco, durante estos tiempos difíciles. Se lo tragaron. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo, uno de los míos, uno japonés. Pasé todo el sábado preparando el festín. Cada plato fue elegido con un propósito, cargado de un simbolismo venenoso que solo yo entendería. De entrada, preparé un carpaccio de ternera, finas lonchas de carne cruda, tan cruda y expuesta como su traición.
El primer plato sería un risotto. No cualquier risotto. El risotto de champiñones que le preparé a Sofía en nuestra primera cita. Quería recordarle el principio, la pureza de lo que teníamos, antes de que ella decidiera pisotearlo. El plato principal fue la pieza de resistencia. Osobuco. El mismo plato que estaba cocinando la noche en que vi su reflejo en la ventana. Lo cociné a fuego lento durante horas, permitiendo que el aroma llenara la casa, un fantasma de la inocencia perdida. Para el postre, algo simple pero potente, fresas con chocolate. El postre que preparamos juntos en nuestro primer aniversario, cuando nos prometimos amor eterno. Cada paso, cada ingrediente, era un acto de guerra silenciosa. Mientras cocinaba, no sentía tristeza. Sentía una claridad absoluta. Estaba reclamando mi espacio, mi narrativa. Esta no era una cena de amor. Era un exorcismo. Esa noche, preparé la mesa del comedor, pero no era allí donde íbamos a comer. Coloqué 3 taburetes altos alrededor de la isla de la cocina. Esta noche comemos aquí, anuncié cuando llegaron. Donde ocurre la magia. Sofía sonrió, encantada con la idea. Marco me dio una palmada en la espalda. Me encanta. En primera fila para ver al maestro. La bilis subió por mi garganta, pero la tragué y la convertí en una sonrisa. La cena comenzó. Serví el carpaccio. Hablamos de trivialidades. El trabajo. El tiempo. El divorcio de Marco. Yo era el anfitrión perfecto, rellenando sus copas de vino, riendo en los momentos adecuados. Luego serví el risotto. Cuando lo puse delante de Sofía, sus ojos se abrieron un poco. ¿Te acuerdas?, le pregunté en voz baja, solo para que ella lo oyera. Ella asintió, con una sombra de algo, quizás culpa, cruzando su rostro. Claro que sí, susurró. Nuestro risotto. Comió en silencio. Durante el osobuco, la tensión era palpable, o al menos lo era para mí. Ellos parecían relajados, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Marco, como siempre, se deshizo en elogios. Hermano, esto es una obra de arte. Deberías dejar tu aburrido trabajo de diseño y dedicarte a esto en serio. Es curioso que lo menciones, Marco, dije, dejando mi tenedor. He estado pensando mucho en mi futuro últimamente. En lo que realmente importa. La honestidad. La lealtad. Ambos me miraron. Hubo un breve silencio. Bueno, esas son cosas importantes, dijo Sofía, nerviosa, tomando un sorbo de vino. Lo son, asentí. Y eso me lleva al postre. Pero antes del postre, tengo algo que mostrarles. Un pequeño proyecto en el que he estado trabajando. Me levanté y me dirigí al salón. Había conectado mi portátil al televisor de pantalla grande, el que se veía perfectamente desde la isla de la cocina. Es un cortometraje, en cierto modo. Sobre la vida aquí, en esta casa. Sus rostros mostraban confusión, pero también curiosidad. Regresé a la cocina, con el mando a distancia en la mano. Me apoyé en la encimera, frente a ellos. La calidad no es muy buena. Es de una cámara de seguridad, dije, mirándolos directamente a los ojos. A veces, captan las cosas más inesperadas. Pulsé el play. La pantalla del televisor cobró vida. La imagen era la de mi cocina, desde el ángulo del cargador USB. La fecha y la hora estaban marcadas en la esquina superior. Era la grabación del primer miércoles. El silencio en la habitación se volvió pesado, asfixiante. Vieron a Marco entrar por la puerta trasera. Vieron a Sofía seguirle. Vieron cómo él la abrazaba por la espalda. Vi el color desaparecer del rostro de Sofía. Vi cómo la mandíbula de Marco se tensaba. Estaban congelados, con los tenedores a medio camino de la boca. El video continuó. El vino. Las copas. Su baile sincronizado de traición. No dije una palabra. Dejé que las imágenes hablaran por mí. Dejé que se vieran a sí mismos, a sus propias caras en la pantalla, sus sonrisas secretas, la forma en que sus cuerpos se movían en el espacio que creían seguro. La forma en que se movían en mi espacio. El audio, aunque lleno de estática, era lo suficientemente claro como para captar sus murmullos, sus risas íntimas. Y luego, el momento culminante. La versión en pantalla de Marco se cortó el dedo. La versión en pantalla de Sofía corrió a su lado. La ternura. El cuidado. El beso en la punta del dedo. Y finalmente, el beso en los labios. En la pantalla de 65 pulgadas, su traición se magnificó, cada detalle era grotesco y nítido. El sonido de su beso, un ruido húmedo y lascivo, resonó en la cocina mortalmente silenciosa. Pulsé el botón de pausa en ese preciso instante. La imagen congelada de sus labios unidos, sus ojos cerrados, llenaba la habitación. Sofía dejó escapar un sonido ahogado, un cruce entre un sollozo y un jadeo.
Su tenedor cayó de su mano, golpeando el plato de osobuco con un chasquido agudo que pareció un disparo. Marco estaba lívido. No pálido, sino de un blanco ceroso, como la grasa de la carne. Sus nudillos, agarrando el borde de la isla de granito, estaban blancos. Ninguno de los dos me miraba. Sus ojos estaban pegados a su propia imagen congelada, la prueba irrefutable de su engaño. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he experimentado en mi vida. Era un silencio pesado, lleno de palabras no dichas, de mentiras expuestas y de los escombros de 10 años de matrimonio y 30 de amistad. Dejé que se cocinaran en él. Dejé que se ahogaran. Finalmente, Sofía giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos, los mismos ojos en los que una vez vi mi futuro, estaban llenos de pánico y un horror abyecto. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos en su maquillaje. Leo, su voz era un susurro roto. Leo, por favor, esto no es lo que parece. La absurdidad de esa frase, la frase más cliché en el libro de los infieles, casi me hizo reír. Mantuve mi voz peligrosamente tranquila. ¿No es lo que parece, Sofía? ¿Qué es lo que parece? A mí me parece que mi mujer y mi mejor amigo están usando mi cocina, el corazón de mi casa, como su motel de mala muerte. Pero oye, quizás mi percepción está sesgada. Ilumíname. Nos estabas espiando, siseó Marco de repente, encontrando su voz. Intentó sonar indignado, pero solo sonaba desesperado. ¿Qué demonios te pasa, Leo? Poner una cámara en tu propia casa. Es enfermizo. Giré mi mirada helada hacia él. Enfermizo. ¿Quieres hablar de lo que es enfermizo, Marco? Enfermizo es descubrir que el hermano que acogiste en tu casa, al que le diste de comer cuando su vida se desmoronaba, te paga la amabilidad follando con tu mujer en tu encimera. ¿O es más enfermizo que lo haga en el único lugar del mundo que considero sagrado? Estabas preocupado por la ética de que yo pusiera una cámara, pero no por la de meterte en la cama de tu mejor amigo. La hipocresía es asombrosa. Leo, no fue así, sollozó Sofía. Fue un error. Estaba confundida, sola, tú siempre estás tan ocupado con tu trabajo, y Marco, él solo estaba allí. Me escuchaba. La excusa me golpeó como una bofetada física. La rabia, fría y controlada hasta ese momento, comenzó a hervir. No. Te atrevas, dije, y mi voz bajó a un gruñido bajo que no reconocí como mío. No te atrevas a poner esto sobre mí. ¿Mi trabajo? El trabajo que paga por esta casa, por esta cocina de diseño, por los jodidos ingredientes orgánicos que mi mejor amigo usó para cocinarte la cena mientras te mentía sobre dónde estabas. ¿Ese trabajo? Te escuché. Cada día te pregunté por tu día. Cada fin de semana lo dediqué a ti, a nosotros, a crear algo hermoso en este mismo espacio. Pero supongo que era más fácil abrir las piernas para el que abrir la boca para decirme que algo andaba mal. Me volví hacia Marco de nuevo, que se había encogido visiblemente. ¿Y tú? Él solo estaba allí. Por supuesto que estabas allí. Yo me aseguré de que estuvieras allí. Te di la bienvenida. Te serví mi mejor vino. Te escuché lloriquear sobre cómo tu mujer te traicionó. ¡Qué ironía! ¿Estabas tomando notas todo ese tiempo? Leo, hermano, lo siento, murmuró, sin poder mirarme a los ojos. Nunca quise que esto pasara. Deja de llamarme hermano, espeté. Perdiste ese derecho. Y no me digas que no querías que pasara. Esto no fue un accidente. Pulsé de nuevo el mando a distancia. La imagen congelada desapareció, reemplazada por una carpeta en mi escritorio. Una carpeta llamada investigación. La abrí. Dentro había docenas de archivos de video, todos fechados. Miércoles tras miércoles. También había capturas de pantalla de los mensajes de texto que había recuperado. Mensajes de hacía meses. No puedo esperar a verte el miércoles. ¿Leo sospecha algo? No, es demasiado ingenuo. Solo piensa en su comida. Leí ese último mensaje en voz alta. La cara de Sofía se contrajo de dolor, como si la hubiera abofeteado. Un año, dije en voz baja, dejando que las palabras cayeran en el silencio como piedras en un pozo. Llevan haciendo esto casi un año. No fue un error. No fue un momento de debilidad. Fue una campaña. Una conspiración deliberada y sostenida llevada a cabo bajo mi propio techo. Ya no había excusas. No había nada que pudieran decir. La verdad, en toda su gloria fea y digital, estaba expuesta para que todos la vieran. Habían sido juzgados y declarados culpables por sus propias acciones. Me acerqué a la puerta que daba al pasillo. Junto a ella, había 2 maletas. Las había empacado esa misma tarde. La ropa de Sofía. Y una bolsa de lona con las pocas cosas que Marco había dejado en la casa a lo largo de los meses. Las arrastré de vuelta a la cocina y las dejé caer al suelo. El sonido hizo que ambos se sobresaltaran.
Ya he hablado con un abogado, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Los papeles del divorcio estarán listos el lunes, Sofía. El acuerdo prematrimonial que firmamos es bastante claro, así que no espero que sea complicado. Marco, tu presencia en esta casa ya no es bienvenida. De hecho, es una invasión de la propiedad. Quiero que ambos recojan sus cosas y se vayan. Ahora. Sofía me miró, con el rostro descompuesto por el pánico. Leo, no. No puedes hacer esto. ¿A dónde voy a ir? Francamente, no me importa, respondí con frialdad. Tal vez Marco tenga un sofá libre. Parece que se han vuelto muy buenos compartiendo cosas que no les pertenecen. Me quedé allí, de pie, bloqueando la única salida. Eran prisioneros en la escena de su crimen. Marco se levantó primero, con el rostro sombrío. Agarró la bolsa de lona sin decir una palabra. Sofía no se movía, simplemente sollozaba, su cuerpo temblando. Sofía. Vete, dije, mi voz era acero. Lentamente, se deslizó del taburete. Cogió su maleta. Cuando pasó a mi lado, se detuvo. Lo siento, susurró, su aliento olía al vino que yo había comprado. No respondí. Simplemente me quedé allí, como una estatua, hasta que oí el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Y luego, el silencio. Pero esta vez, era un silencio diferente. Era un silencio limpio. Vacío, pero no pesado. Estaba solo. En mi cocina profanada. La imagen de su beso todavía estaba congelada en la pantalla del televisor. La miré un momento, luego apagué la pantalla. La oscuridad se sintió como un alivio. Miré el desorden sobre la isla. 3 platos de osobuco a medio comer. Copas de vino. Servilletas arrugadas. Y luego, mi mirada se posó en el recipiente de Tupperware que había visto en la nevera el otro día. Las sobras del pollo con pimientos que Marco le había cocinado a ella. Su comida. En mi nevera. Lo saqué. La tapa estaba ligeramente empañada. Lo abrí. El olor me revolvió el estómago. Caminé lentamente hacia el cubo de la basura bajo el fregadero. Lo abrí. Y con un movimiento deliberado y catártico, volqué el contenido del recipiente. La comida cayó con un ruido sordo y húmedo sobre los restos del día. Cerré el recipiente vacío, lo tiré también, y luego cerré la tapa de la basura. Fue un acto final. Un acto de purga. Estaba tirando su basura fuera de mi vida. Me quedé allí durante mucho tiempo, en el centro de mi cocina silenciosa. El santuario había sido profanado, sí. Pero los profanadores se habían ido. Sentí el peso de 10 años de amor evaporándose. Sentí el dolor agudo de una amistad de toda la vida convertida en polvo. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y calientes. Lloré por el hombre ingenuo que había sido. Lloré por el futuro que había perdido. Pero mientras las lágrimas se secaban, algo más comenzó a surgir. Una sensación de espacio. De posibilidad. Miré a mi alrededor, a mis cuchillos, a mis ollas, a mis especias. Habían sido testigos de una gran traición. Pero seguían allí. Eran míos. Esta cocina era mía. Podía ser profanada, pero también podía ser purificada. Esa noche, no dormí. En lugar de eso, limpié. Desmonté la cocina entera. Fregué cada superficie, cada azulejo, cada centímetro de granito con lejía y agua caliente. Vacié la despensa y la nevera, tirando todo lo que ellos habían tocado, todo lo que me recordaba a ellos. Fue un ritual. Un bautismo de fuego y desinfectante. Al amanecer, la cocina estaba impecable, estéril, y olía a limpio. El sol comenzó a salir, sus primeros rayos dorados entrando por la ventana recién limpiada. Me sentía exhausto, vacío, pero también, ligero. Por primera vez en un año, no había mentiras en mi casa. Fui a la nevera, ahora casi vacía, y saqué un par de huevos, una cebolla y un trozo de queso. Encendí el fuego. El sonido familiar del gas encendiéndose fue reconfortante. Puse mi sartén favorita sobre la llama. Mi sartén. Mientras el aceite se calentaba, piqué la cebolla. El ritmo del cuchillo contra la tabla era una meditación. El aroma de la cebolla friéndose llenó el aire, desplazando los últimos fantasmas del perfume de ella y la colonia de él. Batí los huevos. Y cociné. No preparé nada extravagante. Solo un simple omelette. Cuando estuvo listo, lo deslicé en un plato limpio. Me senté en el mismo taburete donde ella se había sentado, donde había visto su traición. Pero ahora, era solo mi taburete. Comí lentamente, saboreando cada bocado. No sabía a cenizas. No sabía a traición. Sabía a huevos. Sabía a un nuevo comienzo. Sabía a mí. Mi santuario había sido herido, pero no destruido.
A partir de ese día, decidí que seguiría cocinando. Pero ya no para traducir mi amor por otros. Empezaría traduciendo el amor por mí mismo. Y esa, me di cuenta, era la receta más importante que jamás aprendería.